buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 12, donde abordaremos los niveles de análisis de la sociología de la educación, enfocándonos en la macrosociología. Comenzaré compartiendo diapositivas. La sociología de la educación estudia la relación entre la educación y la sociedad, y lo hace mediante los distintos niveles de análisis que permiten comprender cómo la escuela influye en la vida social y cómo la sociedad influye en la educación. Estos niveles sirven para organizar el estudio de los fenómenos educativos desde distintas perspectivas, micro, meso y macro. Comprender los niveles de análisis es fundamental para poder identificar los patrones, las desigualdades, oportunidades y desafíos en los sistemas educativos, así como para poder diseñar políticas y estrategias que puedan mejorar la calidad educativa y su función. La macrosociología es la perspectiva que analiza los fenómenos sociales a gran escala, centrándose en las estructuras, en instituciones y en sistemas que configuran a la sociedad en su conjunto. Cuando aplicamos este enfoque a la educación, nos interesamos en cómo los sistemas educativos interactúan con la economía, la política, la cultura y las estructuras sociales para poder influir en la distribución de oportunidades, la movilidad social y la cohesión de las sociedades. La educación desde la macrosociología no se reduce a la experiencia individual que los estudiantes o a la dinámica de una escuela particular. Se concibe como un componente esencial del tejido social que refleja y reproduce las estructuras de poder, las desigualdades y los valores culturales predominantes. Analizar la educación a este nivel permite comprender cómo las decisiones políticas, los programas nacionales de educación, los recursos asignados y las políticas de inclusión influyen en la formación de generaciones enteras, afectando el desarrollo económico, social y cultural de un país. En este enfoque se estudian fenómenos como son la expansión de la educación obligatoria, la homogenización de los currículums a nivel nacional e internacional, el impacto de la globalización en los sistemas educativos y las políticas de equidad e inclusión, que buscan garantizar acceso a educación de calidad para todos los ciudadanos. También se analiza cómo la educación puede servir como este instrumento de movilidad social, permitiendo que individuos de entornos desfavorecidos accedan a mejores oportunidades económicas y sociales, o cómo pueden reproducir desigualdades cuando los recursos, la calidad educativa y las oportunidades no se están distribuyendo equitativamente. Entonces, la macrosociología es la rama de la sociología que se centra en el estudio de los fenómenos sociales a gran escala, es decir, en las estructuras, instituciones y sistemas que configuran el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. A diferencia de la microsociología, que analiza las interacciones individuales y cotidianas, la macrosociología busca comprender estos patrones generales de comportamiento, relaciones de poder y distribución de recursos y desigualdades estructurales que influyen en cada vida de las millones de personas. Cuando aplicamos la macrosociología al ámbito educativo, se estudia entonces la educación como un componente estructural de la sociedad, analizando cómo las instituciones educativas interactúan con la economía, con la política, la cultura y la organización social para poder moldear oportunidades, comportamientos y resultados a nivel colectivo. Este enfoque permite responder a preguntas fundamentales como son ¿cómo la educación reproduce o transforma las desigualdades sociales? ¿Qué papel tiene la escuela en la cohesión y en la estabilidad social? ¿Cómo las políticas educativas y los recursos disponibles afectan a generaciones enteras? La macrosociología estudia la sociedad desde gran escala, considerando estructuras, instituciones y procesos que afectan a colectivos enteros.
¿Cuáles son algunas de las características de la macrosociología? Estudia las estructuras sociales como son la familia, la escuela, el Estado y el mercado laboral. Se encarga de analizar tendencias generales en educación, desigualdad, movilidad social y desarrollo económico. Examina relaciones de poder y jerarquía entre grupos sociales y se enfoca en cómo las instituciones educativas interactúan con otras esferas de sociedad. ¿Cuál es la diferencia de la macrosociología y la microsociología? Pues la microsociología analiza la interacción cotidiana de individuos y grupos pequeños, mientras que la macrosociología analiza los patrones sociales más amplios, como políticas educativas, sistemas de educación pública, tasas de alfabetización o brechas de desigualdades. La educación desde la perspectiva más macrosociológica. La educación, vista desde la macrosociología, es un elemento estructural de la sociedad que cumple con múltiples funciones. Tenemos primero la función de la cohesión social. La educación transmite valores, normas y cultura que permiten la convivencia y la cooperación entre los individuos. Ejemplo, el currículo nacional que garantiza que todos los estudiantes aprendan de historia, de civismo y de valores comunes, fomentando así un sentido de pertenencia y unidad. La función de movilidad social, la escuela proporciona herramientas que permiten a los individuos de distintos estratos socioeconómicos a mejorar su posición social, por ejemplo, con los programas de becas, educación técnica y acceso a universidades públicas que permiten que jóvenes de familias de bajos recursos puedan acceder a empleos mejor remunerados. La función económica. La educación forma mano de obra calificada, la cual es esencial para el desarrollo económico y tecnológico. Por ejemplo, la formación de ingenieros, científicos y técnicos que impulsa la innovación y la competitividad del país, así como la función política y ciudadana. La educación prepara a los individuos para poder participar activamente en la vida democrática, comprendiendo los derechos, deberes y procesos políticos. Por ejemplo, los programas de educación cívica que promueven la participación electoral, la conciencia ciudadana, así como esta responsabilidad social. Macrosociología y desigualdad educativa. Uno de los principales enfoques de la macrosociología es analizar cómo las estructuras sociales reproducen o modifican la desigualdad. Las desigualdades estructurales. ¿Cuáles son estas? Pues son las diferencias en estructura, recursos, calidad docente y acceso a tecnologías que generan estas brechas entre escuelas urbanas y escuelas rurales o entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, escuelas privadas de alto nivel económico, pues son escuelas que pueden ofrecer laboratorios, programas internacionales, profesores más especializados, mientras que escuelas públicas en zonas marginales, pues carecen de estos recursos. La reproducción de privilegios. La educación puede reproducir las ventajas heredadas. Familias con un capital cultural y económico transmiten estas habilidades, redes y valores que facilitan así el éxito académico. Por ejemplo, estudiantes con padres universitarios tienden a acceder con mayor facilidad a estudios superiores. ¿Cuáles son estas políticas de equidad e inclusión? La macrosociología analiza esta intervención gubernamental y social. Puede reducir estas desigualdades, como lo son las becas, programas de educación inclusiva, fortalecimiento de infraestructura y de la capacitación docente. La educación y cambio social desde la macrosociología. La educación no solamente refleja la sociedad, sino que también puede transformarla mediante la innovación y el desarrollo. La educación fomenta el pensamiento crítico, creatividad, innovación, que son fundamentales para poder resolver problemas sociales y económicos. Por ejemplo, los programas de ciencia y tecnología en las universidades públicas generan innovaciones que benefician al país. En cuanto a la integración y la cohesión social, la escuela promueve la inclusión de minorías y de grupos marginados, fortaleciendo la cohesión social y reduciendo tensiones. Ejemplo, las escuelas interculturales o bilingües para comunidades indígenas integra conocimientos culturales propios y fortalece la identidad nacional.
Y la movilidad social y equidad. La educación como instrumento de movilidad social permite superar barreras de pobreza, género, raza o discapacidad, promoviendo que haya sociedades más justas. ¿Cuáles son las limitaciones y los retos? Pues están estas desigualdades persistentes. A pesar de políticas, la educación pues sigue reflejando las diferencias socioeconómicas presentes en el país y en el mundo. La globalización y homogenización cultural. Está este riesgo de perder la diversidad cultural en favor de modelos educativos internacionales. Recursos insuficientes como lo son infraestructura, tecnología y capacitación docente que no siempre alcanzan para cubrir las demandas crecientes que se necesitan en el tema de educación. Y la brecha digital, este acceso desigual a tecnologías, pues puede aumentar la desigualdad educativa. Interconexión entre niveles. Aunque los niveles macro, meso y micro pueden analizarse por separado, pues estos están estrechamente interconectados. Las políticas educativas influyen en la organización de las escuelas y comunidades, es decir, el nivel macro influye en el nivel meso. Las estructuras escolares y recursos disponibles, que son este nivel meso, afectan la experiencia cotidiana del estudiante, lo que es el nivel micro. Y las necesidades y experiencias individuales, que son el nivel micro, pueden influir en el cambio de las instituciones y eventualmente en las políticas educativas más amplias, lo que conforman el nivel macro. Por ejemplo, un programa de educación de inclusión educativa exitoso a nivel de aula puede inspirar a cambios en toda la escuela y a largo plazo puede influir en las políticas nacionales de educación inclusiva. ¿Cuál es la importancia del análisis multinivel en la sociología de la educación? Al analizar la educación desde estos tres niveles, permite identificar desigualdades y barreras en todos los niveles del sistema educativo, permite diseñar estrategias efectivas que respondan a necesidades específicas de estudiantes, escuelas y comunidades, así como comprender la interacción entre estructuras sociales y experiencias individuales, facilitando así las políticas educativas más inclusivas y equitativas. Evaluar el impacto de reformas y programas educativos, considerando cómo estos afectan a los estudiantes, a los docentes y a los sistemas en conjunto. El enfoque multinivel es esencial porque ningún nivel por sí solo explica completamente los fenómenos educativos. La educación es un proceso complejo en el que la sociedad, las instituciones y los individuos están interrelacionados. Comprender estas relaciones permite diseñar estrategias educativas que sean efectivas, políticas inclusivas y programas de mejora escolar que fortalezcan tanto el desarrollo individual como la cohesión social. En definitiva, el análisis de los niveles de la sociología de la educación permite entender a la educación no solamente como esta transmisión de conocimientos, sino como un proceso integral que forma a ciudadanos, transforma sociedades y contribuye al desarrollo humano y social de manera equitativa y sostenible. Desde la perspectiva de la macrosociología, los sistemas educativos se perciben como estas estructuras fundamentales que moldean y reflejan a la sociedad en su conjunto. Analizar la educación en gran escala permite comprender cómo las políticas públicas, los recursos económicos, las normas culturales y las instituciones sociales interactúan para influir en el acceso, la calidad y los resultados educativos. La macrosociología revela que la educación no ocurre en aislamiento, sino que ésta está profundamente condicionada por factores sociales, políticos y económicos que determinan las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo integral de los individuos. La educación a nivel macrosocial cumple varias funciones críticas. Primero, garantiza la cohesión social, mediante pues la transmisión de valores, de normas y de estos conocimientos compartidos que permiten la convivencia y la cooperación entre los distintos grupos sociales. En segundo lugar, actúa como un vehículo de movilidad social, ofreciendo oportunidades para que individuos de contextos desfavorecidos pues mejoren su situación económica, social y cultural. Y en tercer lugar, contribuye al desarrollo económico y cultural, formando ciudadanos preparados para participar activamente en la vida laboral, política y comunitaria, promoviendo así la innovación y el progreso social. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esto fue todo por el tema de la macrosociología. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.